continuar nuestras mesas de trabajo, pero con temas puntuales, sobre todo las que son las mesas de trabajo que son acompañadas. Sí, que tenemos como abierto a otras personas. Entonces, porque pues esta programación la compartí con el delegado de Cultura, esperando también que personas de la localidad de La Candelaria de Bogotá se vinculen a estos temas, para pues un poco ayudar en la difusión del proyecto, un poco ayudar en la difusión del grupo, un poco encontrar personajes que podrían aportar en la reflexión de los temas. Entonces, por eso quedó Julio 27, Derechos Educativos, Plurietnicidad y Multiculturalidad en la Constitución Política de Colombia, que pues básicamente pues es el mismo tema que ya te había planteado desde antes de la Constitución Política, pero pues haciendo un pequeño énfasis en lo de plurietnicidad y multiculturalidad. El de agosto 24 sería Historia de las Escuelas Públicas, la Educación Estética y la Educación Artística, para poder mirar los argumentos históricos de por qué es importante pues, reconocer la educación artística como derecho fundamental, pero además hacerlo en la vía de lograr lo que las leyes estipulan. En septiembre 28, los indígenas en los últimos 3 censos de Colombia, pues la puse también con el explícito propósito de que como grupo nos planteemos una mesa de trabajo así, y digamos, porque ya lo hemos hablado, medio lo hemos hablado, pero tendríamos que hablarlo con unos argumentos mucho más fuertes y mucho más contundentes en la vía de, pues, de lograr la meta del trabajo. Octubre 26, los modelos pedagógicos, su importancia en los procesos de educación multiculturales y pluriétnicos. Me pareció que era importantísimo, que era, y justamente en octubre, como el pretexto perfecto, porque ya la escritura del informe habría que empezarla en ese momento. Entonces sería el lugar en el que como grupo haríamos una reflexión concreta a ver qué incluiríamos en el informe final con relación a los modelos pedagógicos y su importancia en la educación, de la educación pluriétnica y multicultural. Y en noviembre, yo tengo un libro que empecé a escribir en el año 2017 sobre historia del arte, formación de docentes para el tercer ciclo, es decir, de profesionales capaces de formar jóvenes a partir de los 12 años. Y el tema de noviembre 30 es elementos para una historia del arte pluriétnica y multicultural. La idea es poder tener los insumos necesarios para terminar el libro, pero teniendo elementos de reflexión sobre qué significaría que existiera una historia del arte pluriétnica y multicultural. Entonces, por eso quedaron planteados esos temas. Quería dentro del repaso pues señalar un poco eso. Bueno, entonces, no sé, del repaso que más nos faltaría, pues con relación al repaso, yo me quedé con, pues como con siempre muchas preguntas, porque sobre todo con relación a los censos, a mí me parece que de todas formas, y pues ya un poco adelantando con relación a lo que estaba revisando de Artesanías de Colombia, creo que esa base conceptual mínima sobre la cual se construiría ese modelo pedagógico para impartir una información pertinente en colegios y universidades, creo que debe incluir como una presentación, una reflexión vinculada a los censos. Sí, eso quiere decir que así, si bien como grupo tenemos que tratar de ser coherentes y elegir cómo tratar la información que está en los censos, debemos incluir en esa base conceptual justamente una reflexión sobre los censos. Algo que uno debería recibir como mínimo en un colegio, en una universidad, con relación a la plurietnicidad y la multiculturalidad, sería el asunto de los censos, ¿sí? Sí. Como parte de las... Aunque claro, pues eso no hace parte de la educación artística, pero sí debe existir como una reflexión que permita cuestionar qué es un censo, cómo funcionan y qué información se puede o no sacar para la formación de jóvenes y de profesionales, que pues es algo que uno normalmente en las universidades no se cuestiona el tema de cómo es que nos vemos como país, cómo es que sabemos quiénes somos, cuántos somos, no hay como una claridad. Pues sí, cuando consulté un poquito hace tiempo el último censo del DANE,
pues yo vi todas las categorías que había y pues son muchas y había muchas interrogaciones. O sea, había muchos puntos de interrogación respecto a muchas poblaciones, entre los que no se encontraba, o sí, o sea, no sé, seguramente aldeas un poco que tú llegas solo a pie o algo así, entonces habían seguramente pueblos o parte de pueblos que no estaban censados, ¿sí? Sí. Y otros que no querían estar, ¿sí? Ser No querían censados. ser censados. Sí. Entonces había como un poco que tú leías las cifras, pero abajo te decían, no se ha podido saber exactamente, no sé, por ejemplo, la composición de un pueblo, no sabemos exactamente, porque hay muchas cosas que se desglosan ahí, cuántas mujeres, no sé, cuántos nacieron, no sé qué, cuántas muertes, cuántos hombres, etcétera. Pero había pueblos que no habían podido sacar esa información, entonces decían pues más o menos lo que sabían, pero abajo decían no se ha podido hacer un censo exacto porque o la población que se están desplazando es difícil de contar, pero todo esto lo decían en la página. No decían realmente las cifras como si fueran unas verdades, sino que decían lo que habían encontrado, pero debajo no se ha podido porque no sé qué, no se ha podido porque, y había muchos así impedimentos entonces decía en qué medida sí es confiable, sí, y es muy delicado. O sea, uno no puede conocer muy bien así. Sí. Bueno. Pues, sí, es decir, yo entiendo, no sé, la cuestión del censo es para poder tener por lo menos lo que hablábamos en el encuentro anterior, la conciencia de que existen. Sí, sí, eso sí. Sí. Y bueno, ese... sí, no es necesario sí, saber cuántos ciudadanos hay en tal aldea para... Sí, de todas formas, así exista un cubeo, y pues en ese sentido hay que tenerlos en cuenta. Que pues finalmente sí, el censo, aunque bueno, en ese sentido también sería mejor apoyarnos en lo que nos dijera el INSI, es que se llama, no, el Consejo Nacional Indígena que tiene sede aquí en la Candelaria, Bogotá. Mejor entonces sería, más que el censo, confiar en la cifra que ellos nos den. Pues no, las cifras no, sino los listados que ellos nos den. Sí, porque de pronto es algo más exacto a partir de lo que está diciendo Stephanie, que está como mencionado, pero dice, no se encuentra nada. Sí, 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 sí. Sí, y es que justamente, claro, tenemos que tener en cuenta que las formas modernas de, por ejemplo, el censo anterior era principalmente digital. No sé si a ti también te tocó llenar un link que le enviaban a uno. Sí, el censo estaba principalmente digital. Y pues, claro, no todo el mundo tenía acceso a computadores, ni yo misma no tenía internet en mi casa. Era complicado, entonces con mayor razón. Entonces, eso podría ser una decisión de la reunión de hoy, como decidir efectivamente solicitar el listado de grupos indígenas al Consejo Nacional Indígena, porque ellos sí deben saber más. Igualmente, ellos también deben tener la información del censo y deben tener como una comparación, ¿no? Sí, ellos deben tener, o por lo menos, pues justamente los más interesados en que sean reconocidos son justamente ellos, que uno diría, no, pues uno puede desconfiar del gobierno justamente porque a nuestro gobierno actual le encanta desaparecer gente. El Consejo Nacional Indígena sí, pues a ellos les conviene justamente hacer visibles hasta los grupos que están en lugares más apartados y hasta las poblaciones más pequeñas. Entonces, yo sí creo que nos va a tocar mejor entonces visitar. Tocaría, ellos están en la Candelaria, visitar
el consejo y conseguir información directamente de ellos. Sí, puede ser más confiable y más actualizado lo que ellos nos digan. Pero entonces hablando, y ahora acabando de hablar con ustedes, me doy cuenta que no vale la pena incluir ninguna reflexión sobre el censo en el documento, en el marco conceptual, porque además eso nos distraería un poco del objetivo principal, que es justamente la educación artística. Entonces, pues sí, igual de pronto sí dejar como un registro de que como grupo nos cuestionamos el tema. Sé que no es la última vez que lo vamos a hacer. Entonces, sí sería bueno que en el informe final incluyéramos como un desglose del recorrido que se hizo y de cómo se llegan a las decisiones que se llegan finalmente para la construcción de ese marco o de esa base conceptual del proyecto AVE. Sí. Me acaba de surgir una pregunta y es que, bueno, ustedes han o conocen ya, digamos, las instituciones de pronto que pueden brindar mayor información al proyecto, y es el Centro de Memoria Histórica. ¿Podría tener alguna información que aporte? El Centro de Memoria Histórica fue creado en 1912 como herramienta de reconstrucción de memoria de las luchas vinculadas. Ya me acordé, espérate, saco el cuaderno donde tengo anotado eso. Sí, porque ese tema lo revisé hace 6 años. Que trabajando con la Jorge Tadeo Lozano participamos en unas mesas de trabajo porque en ese momento se hicieron varios seminarios de centros de memoria en Latinoamérica. Y entonces el tema de Centro de Memoria Histórica, sí, aquí está, es el artículo 122 de la ley 1448, es el que da lugar a la ley de víctimas y restitución de memorias. Fue en el año 2011, no el 2012, sino el 2011. Y el derecho a la memoria histórica está asociado a la verdad del conjunto de la sociedad y de las víctimas. La ley reconoce como gestores de memoria a múltiples sujetos: las víctimas, academias, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y derechos humanos. Asigna tareas de memoria a organismos del Estado bajo varias condiciones: competencia, autonomía y recursos. Advierte contra la manipulación oficial o gubernamental de la memoria histórica, cuando dice que en ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja principios. Esa ley, la ley 1448, en su artículo 122, crea lo que se llama las comisiones de la verdad: mandato, composición, periodo, participación, impactos y seguimiento. Quiere especialistas en educación y derechos humanos. Entonces, resulta ser que los centros de memoria histórica se concentran en recoger los relatos de las personas que han sido víctimas de secuestros, de desplazamiento forzado, de violaciones a derechos humanos, que si bien pues muchos de los grupos étnicos están en ese panorama, los centros de memoria histórica no hacen discriminación ni por cultura ni por grupo étnico. Entonces sería muy difícil realmente extraer información sobre las culturas indígenas o sobre grupos étnicos y sobre culturas, básicamente porque los relatos están dados en la vía. Pues yo participé de un evento que se llamaba El Nunca Más, que fue una recopilación de memoria de víctimas a partir de reconstrucción de historias. Las personas, digámoslo así, generaban como un registro, contaban su propia historia, pero pues su propia historia vinculada a ese desastre o a ese abuso o de esa violación a sus derechos. Entonces, no sería claro extraer información por esa vía.
dado que los relatos existen. Me contó Ángela María Erazo, que es la restauradora del Centro de Memoria Histórica, que al día de hoy el Centro de Memoria Histórica tiene más de 3.700 videos en donde las víctimas están hablando, pero hablan directamente de cómo fue violada su derecho, de cómo les quitaron sus derechos, y no hace ninguna distinción necesariamente entre grupos culturales, entre grupos étnicos, sino pues se concentra en los relatos. Sí, entonces, por ejemplo, el testimonio de la masacre del Salado, entonces está documentado, 23 personas hablan, dan su versión, qué pasó, la iglesia, cómo echaron la bomba, cómo pero uno no, digamos, ahí uno queda perdido justamente en los detalles de esos hechos violentos y no en la cultura que fue afectada. Entonces sería muy difícil lograr información que nos ayudara en la investigación a través de esa vía. Pero es interesante que lo hayas planteado. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Pues fue mi oportunidad para repasar mis apuntes. Bien. Sí, porque el tema de reconstrucción de memoria pues ocupó algunos años de mi trabajo con patrimonio, pero esa vía, pues digamos, yo solo estuve trabajando 2 años, creo, o más, ya no recuerdo exactamente. Pues lo que recuerdo, lo que tengo en mis apuntes, porque con todos los temas que me pongo a estudiar. El asunto ahí es que, digamos, por esa vía yo pues viví, no sé, asistí a los eventos que hizo el Centro de Memoria Histórica. Bueno, el Centro de Memoria no, porque hay uno que es el Centro de Memoria para la Paz y la Reconciliación, que es el de la calle 26 con carrera 17, creo que es. Y está el Centro de Memoria el Centro Nacional de Memoria Histórica, que está en construcción, digamos. Y lo que yo encontré, pues visitando eso, era que es un terreno plagado de cosas muy, muy dolorosas. Para mí fue bastante traumática, pues enterarme de todo eso, revisar los informes, participar en los seminarios, porque son imágenes cargadas de mucho, mucho dolor. Yo salí traumatizada de muchas de esas reuniones, porque las imágenes son supremamente impactantes. Y a veces incluso encontré que habían unos narradores muy interesados en hablar un poco demasiado crudamente sobre las cosas. Entonces era bastante fuerte los seminarios a los que uno asistía con ese tema. Entonces terminaba uno súper chocado con una realidad súper dura frente a la cual no puedes hacer nada. Porque pues es gente a la que está o físicamente les falta algún órgano o salud o algo derivado de eso, o han perdido su terreno, su territorio, o sea, si me entiendes que lo han perdido todo, entonces uno como educador ahí quedas afectado. Totalmente, por un lado afectado porque pues uno, pues por algo nos dedicamos al arte, que uno de por sí es bastante sensible, y por otro lado quedas incluso con el sentimiento de impotencia que a mí me llevó a la depresión. O sea, visitar esos terrenos fue durísimo, porque claro, tú lees los informes y, o sea, es que no hay, uno desde las artes, uno dice, no, o sea, ¿qué puedo hacer? Y pues bueno, digamos, incluso llegué a contactar a través de la Secretaría Distrital de Cultura, se realizó una reunión de agentes dedicados a la reconstrucción de memoria, y asistieron algunos personajes que tenían fundaciones o que eran psicólogos especializados en traumas de víctimas. Y uno, pues yo decía, bueno, de pronto se puede hacer algo con una fundación o no sé. Pero la forma en que ellos usan las artes es bastante, pues yo le llamaría, como decía una compañera de trabajo, instrumentalista. Es como que
ven, dibuja tu dolor y entonces la gente se pone a dibujar y luego ya, entonces cuéntanos tu historia, entonces la víctima cuenta su historia y hasta ahí llega el asunto porque supuestamente el arte es para transmutar y no sé qué, supuestamente dentro de esos procesos, pero a la final la persona queda ahí como con su corazón abierto porque le hicieron Sí, ellos su que historia ganan. y finalmente pues no hay asesoría psicológica, no hay seguimiento, no hay nada. Entonces, ay, sí, la persona hizo un dibujito en donde narraba su historia y ya, pero no llega más allá. Entonces, más de fondo ni procesos. Entonces, también yo pues incluso alcancé a visitar algunas de esas fundaciones, alcancé a revisar la forma en que trabajaban y pues eso, así es. Y entonces a veces lo hacen con plastilina, a veces lo hacen con la cartulina y el color, a veces, o sea, pero todos tienen el mismo marco de trabajo en donde son personas que no han estudiado artes, que son o psicólogos o comunicadores sociales o de cualquier otra cosa, que creen que hacer arte es rayar un papel y entonces arte terapia es que tú rayes el papel contando tu historia dolorosa. Pero son personas que no tienen ninguna formación ni en arte terapia ni en psicología y lo que hacen es eso, dejar a la persona con la herida abierta, que sí, contó su historia y tan bonito que dibujaste y ya, se acaba la actividad. Entonces, para mí fue como súper fuerte también enterarme de eso. Muchas de las fundaciones que trabajan en restitución de víctimas y no sé qué, son talleres en donde son, digamos, muy bien intencionados por parte del artista que los propone, pero muy mal realizados porque no están realmente con las herramientas psicológicas, sociales, terapéuticas apropiadas. Entonces, pues eso fue lo que encontré y, y por eso me salí de ese camino y empecé a revisar. Después de eso estuve revisando los documentos del Ministerio de Cultura, lo que producía el, el Centro de Documentación del Ministerio con relación a patrimonio. Y pues el panorama ahí es un poco más alentador, porque pues es bonito que ellos documentan, sí documentan, por ejemplo, los oficios de la lana, documentan la laguna de Tota como patrimonio, documentan el oficio de la cestería. Sin embargo, también los textos están hechos casi todos por la misma fundación, que ahora no recuerdo el nombre, tocaría mirar. Y los textos son un poco ambiguos en la medida en que hay algunos textos que los hacen como en participación comunitaria, que como proceso es bellísimo, pero como resultado de publicación es un poco raro, porque tú dices, bueno, y este libro sí, entonces dice, ah, sí, dice que trabajaron con 17 chicos de la comunidad tal y que todos se divirtieron y que todos hicieron un canasto, pero al final no es muy claro para qué es la publicación, excepto que sea registro de la actividad, ¿sí me entiendes? Entonces, el uso de ese material es bastante incierto, en la medida que, digamos, uno no puede confiarse como material, digamos, no es material con la seriedad de una investigación que dice, bueno, el oficio de la cestería está, y entonces en los amorúa está, no, no es ese tipo de documento, pero tampoco es el documento que nace totalmente de la comunidad en la que supuestamente se gestó. Entonces son documentos pues que sí dan testimonio como de un trabajo, pero a la final como uno como docente no tiene mucha posibilidad de hacer un claro uso, excepto decir, ah, sí, es que en la comunidad tal trabajaron, por ejemplo, había uno que es muy bonito, de hecho pues es como el más completo, que era con relación al patrimonio vinculado a las plantas y a la jardinería. Ese sí nos serviría para la investigación, porque pues efectivamente son muy juiciosos, hacen en el índice, está el listado de plantas que trabajaron, cuáles están usadas por la comunidad, qué función cumple para esa comunidad. Entonces, esos textos sí son bien, bien bonitos. Entonces, de ahí sí sacar cosas. ¿Quiénes publican, quién publicó ese texto? El de plantas,
Sí. Espérate, el Ministerio de Cultura, ese lo tengo ahí colgado, ya te lo paso. Yo tengo, es que yo hice la revisión de, creo que son 130 documentos del Ministerio de Cultura. Está acá el documento, el fondo bibliográfico de Patrimonio Cultural. Está referenciado, ya te lo estoy copiando para... De hecho, ese fondo sí tiene varias cositas que podría servirnos, pues no es totalmente la única fuente, pero pues tiene, pues justamente por lo que recopila información de tantos textos. Al final fueron, bueno, está los libros editados por el Ministerio de Cultura, está Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de los Afrodescendientes en América Latina. Ese es bastante grande, ese documento. Pero no encontré nada específico, aunque bueno, no lo miré, confieso que no lo miré muy profundamente, pero no encontré nada así como muy claro con relación a las artes plásticas y visuales. Está Tejiendo el Pensamiento Viva desde el Resguardo Zvinke, Construcción Colectiva de Memoria, en la Serranía del Perijá. Estos son del Ministerio. Esos los publican en asociación con una fundación que... O sea, de aquí hay varios textos que se pueden... revisar. Sí, de cara al proyecto. Aquí hay varios, pero también te digo que están los que son como, pues como ambiguos, en que sí dan cuenta como de un proceso con una comunidad, pero a la vez no, pues no es como mucho el contenido que se le puede sacar, sobre todo para la creación de un módulo pedagógico, ¿no? Patrimonio cultural para todos, guía para el reconocimiento, gestión de patrimonio cultural inmaterial, legislación y normas generales. Aquí dice, una planta, un conocimiento, una prevención, un tratamiento y una sanación. ¿Qué página? 15, en el documento. 15. Y vas más rápido que yo. Ah, sí, es ese. Sí, porque Para cerrar un poco la pregunta que tenías con relación a los centros de memoria histórica. Pero entonces regresamos al orden del día. Retomamos, si ya no hay nada más para el repaso, entonces entramos al tema de artesanías de Colombia. Sí, sí, señora. Listo. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? Si quieren, puedo empezar, si quieren. Bueno. Sí. Sí. Bueno. Por favor. Te había... Sí, aquí está la USB. Sí. Que... Pues si quieres abrir uno para mostrar... bueno, lo que encontré... ¿Qué quieres que tome? Entonces, espera, es acá. Bueno, entonces en ese repositorio, en cuanto a las revistas, encontré 13 publicaciones que van más o menos de 1990 a 2019. La mayoría de esas publicaciones son de esa revista de artífices. O sea, hay varios números de artífices, el número 7, etcétera, y otros 3 artículos. O sea, hay muchos de esto y otros 3 artículos distintos, pero todos, evidentemente, todos son las publicaciones Artesanías de Colombia. Hay un artículo de 1900, pues el primero de 1990, se llama Boletín de Artesanías. Es como un periódico en blanco y negro, creo que lo había descargado, pero si no se puede. ¿El primero? Pues, no, pues sí no se puede descargar en la página, pero es muy distinto a eso es otra cosa. Entonces está el primero de 1990, que es Boletín de Artesanías de Colombia número 9. Entonces yo no sé, se podía descargar solo eso, entonces no sé dónde están los 8. Yo creo que era un boletín, pues porque no estaba indicado, pero era un boletín, era como un scan de un periódico, de una revista, entonces el boletín de artesanías, pero en papel, porque era el scan de ese periódico y era en blanco y negro. Y solo subieron el número 9, ¿sí? Debió haber otros antes, pero no encontré la información, ¿sí?
Y entonces eso era, pues no lo leí todo, la verdad, no, pues no leí todas las publicaciones, pero eran un poco, eran de 8 a 10 páginas, me acuerdo. Y como artículos de un periódico, ¿no? O sea, muy puntual, sí, muy, de lo que vi era como la feria así en no sé qué cuál región y que presentaron tales productos, entonces se ven unas fotos también en blanco y negro de esto. Habría que leerlo, pues lo podría mirar más detenidamente. Luego hay uno de 2018 que es un artículo que se llama Biocomercio y Sostenibilidad, análisis en torno a las materias primas de las artesanías en Colombia. Que eso de pronto sería interesante, pues yo no leí todo tampoco, pero de pronto sería interesante leerlo porque efectivamente pues muchas de las artes, pues de las artesanías se hacen con la materia prima que está pues al alcance de uno. Y entonces, como estaba leyendo en un libro ahora, es que los recursos también a veces se agotan. Me acuerdo de un ceramista del año pasado del Festival de Cerámica, que decía que pues el barro que encontraba alrededor de su casa no era tan bueno como el de antes, porque todo el buen barro, digamos, se había como utilizado. Queda debajo de las urbanizaciones. Sí, y entonces no tenía al alcance lo mismo que antes, ¿sí? Entonces todo eso hace seguramente cambiar también las prácticas de las personas. Pues yo creo que voy a leerlo enteramente para ver si eso influye mucho, ¿sí? Sobre pues los trabajos, las artes de cada región. Entonces hay otro que es, hay otro así suelto del 2019 que se llama Namui. Namui significa la palabra del origen. Y esto también era como interesante, era un artículo pequeño que era como un resumen de un evento que hubo en el 2019 que se llama Los Encuentros de Saberes. Y entonces ese evento era el primer evento así, no sé si van a programar otro, de pronto sí. Y entonces decía que había representantes de 42 grupos artesanales de 29 pueblos étnicos en 23 departamentos de Colombia. Entonces abarcaba bastante. El artículo es pequeño, uno no ve el detalle, sino que solo les voy a leer, porque me pareció bonito, el índice de esa revista, que luego son pequeños textos un poco pues lindos también, pero entonces el índice es 1, nuestra ruta del buen vivir. 2, somos la fuerza de la vida. 3, la voz de la memoria. 4, prestamos la mano, compartimos el pensamiento. 5, somos el legado de la tierra. 6, somos sabiduría artesanal. Y bueno, en 7 estaban las conclusiones, pero me pareció que se puede también tomar ahí, sí, de esas frases a veces como poéticas. Sí, eso, como... Otra vez. ¿Sí? ¿Quieres que lea otra vez el sí. Entonces, nuestra ruta del buen vivir, somos la fuerza de la vida, la voz de la memoria, prestamos la mano, compartimos el pensamiento, somos el legado de la tierra, somos sabiduría artesanal. Y pues en cada ello sí, pues explicaba un poco a qué iba y la importancia de pues demostrar todas esas artes
de esos grupos. Eso era del evento en sí. Sí. Entonces está este pequeño artículo. Y lo último es que son de la revista que, pues, que estamos compartiendo. Justamente hay varios números de esta revista que van de 2014 a 2019. Y realmente allí son solo historias particulares de personas. Entonces, pues no sé si quieres dejar. Sí, no sé si estabas viendo, Angélica, lo que Sí. estoy pasando en la pantalla. Eso es la revista, son- ¿qué? ¿Cómo se llama? Pero ¿Sí? ¿esta es Artífices, Stephanie? No. Sí, Sí, Artífices, sí. Artífices, Artífices. Y hay varios números allí y cada número tiene una historia particular, pues como ven, con muy buenas fotos además, Sí. y cada uno representando, pues leí 2 o 3 así, y son realmente, sí, es la persona que lo hace, quien habla un poco o también un poco de su historia personal, de cómo llegó a hacer arte. Pues leí lo de la hamaca, una mujer que hacía tejidos, que contaba que había, creo, su madre la había abandonado de pequeña y fue recogida, pues fue, sí, no sé, recogida, no sé si dice, por su abuela, y la abuela tejía. Y empezó un poco por necesidad, decía, porque había que ayudar a la abuela a, pues, sacar productos para vender. Pero poco a poco, entonces hacía de todo, no hacían solo hamacas, hacían de muchas cosas. Pero entonces pues se enamoró poco a poco del oficio y empezó a tejer hamacas y se convirtió en su propia, o sea, se desarrolló realmente ese producto con nuevos diseños, etcétera, y montó su empresa y contrató gente y así. Era muy bonito, además las hamacas son muy chéveres. Me gustó. Y ahí entonces son solo así historias particulares pues, de artesanos, artesanos, no sé, aquí la distinción entre artista y artesano, pero ella pues por lo menos desarrolló sus propios diseños también, propias cosas. Y entonces esa revista es esto, son historias particulares de artesanos. Y pues me pareció muy bonita la revista, porque a partir de historias personales uno también puede entender un poco, pues, el conjunto sí, de dónde parten para, pues, llegar a esos. ¿Estás viendo una muy, Angélica? Esta es otra. Sí, esa yo la descargué. Sí, Namui es el pequeño, lo de los encuentros de saberes que les leí el índice. Pues es muy pequeño, pero es muy bonito. No hay mucho que leer y es así como para resumir un poquito el encuentro que han tenido esas personas durante los encuentros. Pues lo único que no he leído realmente. Lo que tú leíste era el índice. El índice de esto, porque luego son pequeños, sí, era como un poco seguramente como la meta de por qué ese evento, sí, por qué ese evento, por qué es importante, así. Hay canciones. No. Y así, pues, los dos que realmente no he leído a fondo son el Boletín de Artesanías de 1990 y lo de las materias primas, pero las materias primas, ¿De materias primas? sí, pues ahí, bueno, ahí encontré esto allí.
no sé. Y Sí. ¿Sí? Sí, Angélica. sí, el buen vivir es lo que mejor nos... Ah. Esa frase es de Namuy, ¿sí? Estamos todavía en Namuy. La frase es de la revista Sí, de la de misma, sí, de esta. del encuentro de saberes. Sí. Encuentro de saberes. Pero no, pues no busqué por ahora nada más sobre ese encuentro, porque me parece muy completo. O sea, había como 42 grupos artesanales en 29 pueblos, pues debe ser una organización enorme. Pues no sé qué, porque es también yo cuando vi todo esto y leí todo esto, pues otra vez me planteé, pero sin poder responder. Siempre hay, cada uno tiene un poco a veces su definición de artesanía y de arte, ¿sí? O en qué medida el artesano es un artista, en que sí, pues hay muchas preguntas así que no son así bien definidas. ¿Será que hay que, porque tú Mayra, nos habías hablado del listado de artes plásticas y visuales de Colombia, que son mucho más que el dibujo y la escultura, que son también la cestería y otras cosas. Jardinería, ornamentación, modistería, Sí. tejido. Y otras artes de Colombia, decía. Sí, y otras de las distintas regiones de Colombia. Sí. Entonces todas esas artes, por ejemplo, en esa revista donde se ven pues las fotos de los, pues de cosas maravillosas realmente, con maestros de esos oficios, pues es parte del listado de artes visuales y de Colombia. Sí. Okay. Sí, pues a mí lo único que me preocupa es pues es que el acento de Artesanías de Colombia, que es una institución que nace en 1965, es la de fortalecer la producción de objetos con fines comerciales. Sí. Y no sé, y pues ellos manejan 4 categorías de artesanía. Ellos tienen artesanía moderna, artesanía, ¿cómo así? Bueno, ya no recuerdo, me tocaría volver a abrir el documento. Son 4 tipos de artesanía, entre la que se encuentra indígena, pero ellos, digámoslo así, se ocupan de los objetos que tienen valor comercial. Y lo que me preocupa de eso es que efectivamente los grupos indígenas no necesariamente producen sus objetos con fines comerciales. Entonces, cuando nos apoyamos en la base de Artesanías de Colombia, pues quedarían por fuera otras manifestaciones que no son comerciales y que también hacen parte de las artes plásticas. Entonces es como que nos toca, pues sí, como buscar la información con ellos y todo, pero a la vez tener cuidado de tratar de lograr ir a las cosas que también ellos producen, pero que no son comerciales o que no tienen esa finalidad. Pues me acuerdo mucho, hace mucho tiempo había visto un reportaje, pues era en África, pero eran justamente, pues no comercializaban objetos, pero allí en el pueblo había muchos artistas, escultores y pintores porque eran de pescadores y fabricaban sus canoas, pues sus barcos, pero los barcos no eran así pues sencillos, entre comillas,
sino que había todo una tradición, digamos, de, de escultura de las canoas. Hacían figuras en relieve de las canoas y pintaban y era genial. Pero, y todo eso no era para nada para la venta, era simplemente que pues está el artista del pueblo, digamos, que pues que está para embellecer no sé, la vida. O sea, casi en ese caso, cada cosa utilitaria puede estar muy bien, no sé, elaborada y darle algo de adorno, sí, para también el placer de los ojos, pero había, sí, o sea, no era para es como un vender. saber hacer que no necesariamente tiene vínculo con el comercio. Con el comercio. Pues, no sé. Pero un poco con relación a lo que tú señalas, y es cierto, digamos, cambios en el ambiente, en el paisaje natural y cultural, hacen que un oficio o que un trabajo desaparezca o cambie también, justamente porque ya no se encuentra la fibra o ya no está la arcilla o ya no está la materia prima. Y yo creo que sería bonito justamente que esa reflexión haga parte de lo que se les transmitiría a los jóvenes en los colegios. Que, que si bien las artes, y yo sí creo que es importante hablar de artes en las tres acepciones que aparecen los conceptos de arte, como un saber hacer a partir de poseer un conocimiento, habilidad y gracia, pero también como una profesión que da origen a unos productos específicos, pero también como una acción que da paso a productos que dan cuenta de una cultura y de un momento histórico. Yo creo que finalmente cuando uno piensa en una educación artística pluriétnica y multicultural, es pensar también como en una especie de llamado a la valoración del entorno y a la sensibilidad particular con que cada población, cada habitante tiene la posibilidad de desarrollar unos talentos teniendo en cuenta su propia historia y la historia de su grupo cercano. Digamos, porque efectivamente, pues sí, si uno mira en por ejemplo, las mujeres guayú, los tejidos, y hoy en día muchas están trabajando con agujas de la China y con tintas occidentales y con una cantidad de cosas que son modificaciones pues, que han tenido que hacer a su propio trabajo por las necesidades inmediatas. La acción misma de tejer y de lo que ellos quieren transmitir a través de su tejido, pues no se modifica por el hecho de usar una aguja, no sé, china. Y creo que eso es parte de lo que tendríamos que lograr transmitir en una educación artística pluriétnica y multicultural. Que cada grupo humano tiene unos valores, unas preocupaciones y unas formas de habitar en el mundo que pues también son cambiantes como todas, conllevan una historia y por eso definitivamente vuelvo al mismo punto de pensar que los bienes culturales son la clave del proyecto. O sea,
lograr hablar de cómo nace, por ejemplo, la mochila Wayuu dentro de su comunidad, el significado que tiene, sería como lo fundamental en medio de reconocer que pues hoy en día existe un mercado de las mochilas Wayuu, que bueno, que hay un negocio en torno a, bueno, todos los provechos económicos. A nosotras dentro de una educación artística pluriética y multicultural nos correspondería como la importante labor de resaltar los valores que dan origen a esos objetos y que pues reflejan, gracias, reflejan una identidad digamos, una identidad mutable, sí, pero que aún logra transmitir cosas de esa comunidad, perdón. No sé qué piensan. Bueno, yo en cuanto a lo que están hablando, pues revisando o haciendo una comparación un poco con lo que alcancé a revisar, cuando Mayra hablaba de que los oficios cambiaban de acuerdo al, pues digamos que en vista de que los materiales o la materia prima en sí ya no, digamos que no se consigue o no se cultiva. Dentro de las monografías, siento que habían muchos proyectos productivos en torno pues a la producción y a la tecnificación de cultivos de materias primas. Digamos que se hacía mucho énfasis en eso, pero habría que revisar qué tipo de cultivos, porque no me fijé exactamente en qué tipo de cultivos hacía referencia. Cuando también Mayra manifiesta su preocupación de cómo Artesanías de Colombia tiene sus 4 categorías, pero que se enfoca hacia el valor comercial. Efectivamente, dentro de monografías hay una gran parte, ahorita la vuelvo a revisar, que está enfocada a la parte, no sé, publicitaria, de montaje de casetas en ferias, de cualquier cantidad de productos, pero enfocada a eso, a cómo publicitar y vender el producto. Sí. Pues entonces ahorita les cuento un poquito más de lo que encontré entonces. Sí. Sí. Bueno, y tengo que volver como a caminar en torno al concepto de bienes culturales. Y dice Mayra que serían básicamente la clave del proyecto. Y sí. ¿Cuál es caminar? ¿A qué te refieres? A pensarlo, a repensarlo. ¿Y cómo actúa, cómo actuaría dentro de un currículo? O cómo, sí, cómo, no sé qué otra palabra, sí, cómo actuaría. Hay una... actuaría teniendo en cuenta el DABAE, la disciplina base de la educación artística. El DABAE es la metodología de enseñanza de patrimonio que se desarrolla en Estados Unidos y pues llega aquí a América y se fortalece en el Brasil, que implica un modelo de trabajo en donde, espera, yo busco el artículo sobre eso, que hace parte de las memorias del Seminario Internacional de Cerámica en la Educación Artística, que está en...
tengo el link, pero lo tengo en portugués. Pues básicamente yo tengo una en el libro. En el libro tengo un esquema. En el libro de enseñanza de la cerámica. A ver, te paso el link. Bueno, me disculpan que a veces como que no haga muchos aportes, pero es que me quedo pensando en varias cosas. Por ejemplo, si en un currículo, y lo pienso desde mi quehacer que todos los días cotidiano, lo pienso y lo repienso. Sí. Y es que, por ejemplo, ahora desde la virtualidad, yo lo que hago es darles unos conceptos, analizar unas imágenes, sí. Pero la práctica se queda en la exploración, básicamente. Sí. ¿La exploración de qué? ¿De material? De materiales. ¿De qué? De todo, porque yo les hago como algunos videos, sí. Les hago alguna, no sé, alguna recomendación en cuanto, no sé, a la mezcla de colores o de uno u otro material básico, acuarelas, vinilos, acrílicos, pero la práctica vuelve y se queda, no sé, hablándolo desde la virtualidad, o sea, se queda corta. Y cuando estábamos hablando o cuando me pienso un currículo enfocado hacia unas prácticas distintas, sería necesario, me pregunto, ¿sería necesario tener algún tipo de taller especial o no sé? ¿Cómo así taller especial? ¿Como si vamos Sí, espacios, porque si quiero trabajar cerámica en un colegio normalito, público aquí de Colombia, no vamos a tener hornos, por ejemplo. Sí. ¿Pero hay patio? Sí. ¿En el colegio? Sí. Porque mira, o sea, el asunto está en que yo no sé si tú tienes copia de este libro. Pues de todo lo más difícil de enseñar es la cerámica, eso sí te lo confieso. Sí, porque nada más cuando yo hago algunos ejercicios así con arcilla y cuando se seca se parten los pobres niños con sus vasijitas todas rotas. Yo, ay, Dios mío. Conocí esto. No, por eso es que justamente la investigación plantea no sé si te llegó el archivo, ¿tienes el? Sí, ya lo estoy tratando aquí de abrir. En la página. No. Ya. Sería chévere que tu colegio fuera uno de los primeros lugares donde implementáramos el modelo de trabajo. Ay, sí. O sea, es que digamos, el problema más profundo... No me abre, perdón, no me abre el enlace. Bueno, entonces te envío el link. El libro que te estaba pasando es el de cerámica. Lo puedes descargar de ¿De la página? De este link. Yo revisé uno, pero creo que no fue este. ¿El de dibujo, tal vez? Sí, el de dibujo. Entonces, mira, ahí está el triángulo de Ana Mae Barbosa, que en realidad ella pues lo toma también de Estados Unidos. No lo sabía. El congreso del que están hablando es uno que se dio como en el 2000, 2001, ¿Cuál? ¿El de Seminario Internacional de sí, Educación? Sí, no, sí, el de Ana Mae en Brasil. Pues es que Ana Mae estuvo varias veces en el país. Una de ellas fue en Medellín en el 2009. Estuvo en la Universidad Pedagógica Nacional en el 2010. Estuvo, porque digamos,
algunas personas creen que lo que ella decía era producción propia, pero en realidad ella lo que hizo fue traducir del inglés y pues reflexionarlo desde el Brasil. Aquí está la... Porque el DABAE, pues eso lo crearon en Estados Unidos. Y básicamente, no sé si pues, tienes ya el pantallazo que te acabo de enviar. Ah, pero se borró. Ah, no, sí está. Concepto ampliado del arte, informe, investigación. Sí, ese es el que tengo. No, No, ese no. La enseñanza de la cerámica, que acabo de enviarte un pantallazo. Sí. No se termina de cargar. Ya lo tengo. Se planteaba en el centro, digamos, la arte educación es un modelo de enseñanza de patrimonio, de bienes culturales, que pone en el centro de un triángulo la obra, que debe ser analizada desde 3 puntos de vista, o problematizada desde 3 puntos de vista: la comprensión sociocultural, la creación y la apreciación. Digamos, la comprensión, digamos, ahí ellos ponían una obra de arte, ¿sí? Pero sí. Cuando yo digo bien cultural, entonces esa sería la obra. Entonces, no sé, el sombrero volteado. Uno como docente tiene que ayudarles a los estudiantes a desarrollar un conocimiento acerca del contexto en el que surge la obra, una lectura de los aspectos formales que tiene y una problematización por medio del hacer. Y lo importante ahí es justamente que exista una conciencia frente a esas 3 cosas, porque lo que llamamos creación en cualquier contexto depende justamente de esas 2, y por eso yo no conozco el triángulo dibujado por Ana Mae. Lo que hice fue retomar los apuntes de conversaciones que tuve con estudiantes de la maestría en educación artística de la Universidad del Estado de Sao Paulo. Yo conversé con ellos y yo misma creé el triángulo. No sé si el triángulo de Ana Mae lo ponen así de arriba o con la base. Hay personas que colocan la creación como la base de la educación artística o del arte educación, pero pues yo la pongo arriba porque efectivamente la creación, como no es un hecho psicológico sino social, depende de esos 2 conocimientos: de la lectura que uno hace, los aspectos formales, y del conocimiento acerca del contexto en el que surge. Entonces, tú dices, ¿cómo llevamos eso al currículo? Justamente por eso estamos haciendo la investigación, porque tenemos que plantearnos preguntas concretas y respuestas concretas, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevo yo la cestería al aula? Entonces, eso es una pregunta de didáctica, ¿sí? Y por eso es que hay que trabajar en eso, ¿sí? Porque no es algo que uno pueda, pues así sacar de la manga. Primero, porque a uno no lo forman en esos temas. Y segundo, porque la traducción, el fenómeno de transposición didáctica, que es justamente la organización de un conocimiento en una especie de línea del tiempo para lograr una lógica que aparezca como clara ante una persona de una edad determinada, pues es un proceso de creación también, ¿sí? Entonces, eso es lo más bonito de lo que yo considero que es la educación, porque es aparentemente es algo que ya está dado, pero no, porque ¿cómo le explico de cestería a un chico de 11 años cuando su nivel es tal y no sabe leer o no sabe todo eso son traducciones, pero las personas no se lo plantean seriamente, y al no planteárselo seriamente, pues no se puede llegar a una práctica coherente con relación, por ejemplo, en el tema que estamos tocando, a la cestería, ¿sí? Entonces, los conceptos que uno tiene que trabajar vinculados a los bienes culturales está justamente colocando en el centro al bien cultural. Entonces, ¿qué bien cultural
Incluso, por ejemplo, mira, ¿qué bien cultural quiere uno transmitir? Entonces, por ejemplo, hablemos del óleo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del óleo en Colombia? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Por qué el óleo fue No. importante en Colombia? ¿Cómo llega el óleo a Colombia? ¿Cómo se prepara el óleo a partir de materias primas? ¿Cuál fue el aporte de los que crearon el óleo en el Renacimiento? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Cómo enseñas óleo tú? Pues yo parto básicamente un poco de la historia de cómo creaban los pigmentos a partir de materias primas. Y específicamente pues revisamos la diferencia, bueno, esto prácticamente pues cuando trabajaba en la escuela de artes, porque ya no trabajo allá. Ajá. Digamos que qué diferencia había entre los materiales, cómo se manejaba el óleo y qué diferencias prácticas o qué facilidades tenía versus al acrílico, por ejemplo. Sí. Era como la manera en que trataba de darles la introducción al óleo antes de empezar con las prácticas. ¿Trabajabas con personas de qué edad? En el centro cultural tenía de 5 a 16. Ajá. ¿Y te planteaste alguna de la pregunta del óleo como bien cultural? No. ¿Ves? Porque cuando uno se plantea como bien cultural, entonces pones en el centro obras de artistas colombianos que han trabajado el óleo, mirando el contexto en el que la produjeron y mirando qué elementos tenían esas pinturas. ¿Ves? Entonces ya el problema de la enseñanza del óleo a través de los bienes culturales es un reconocimiento a la historia misma del óleo en el país. ¿Ves? Y eso es otra cosa. Porque entonces ya inmediatamente tú como docente en Centro Cultural allá en Bucaramanga. Sí, señora. Inmediatamente entonces la mirada se va a las colecciones que están presentes en museos, que están en, no sé, en la alcaldía, que están... Y entonces se problematizan esos bienes culturales, la importancia que tienen esos cuadros, cuándo se hicieron, cómo se hicieron, por qué son importantes. Y entonces ya los chicos que se forman contigo, que se formaban contigo, quedan con una mirada hacia su entorno y un reconocimiento hacia la historia del óleo en el contexto en el que viven. ¿Ves? ¿Ves la importancia de trabajar a partir de bienes culturales? Sí, señora. Y es, digamos, yo llego a eso que, digamos, ahora te lo dije en 3 minutos, pero para mí llegar a esos 3 minutos de información así tan contundente, a mí me costó 20 años de darme cuenta que justamente y pues estudiando a Adolf Spranger, que la transmisión que uno hace dentro de las clases de artes, si uno la reduce solo al problema técnico, le acorta la visión a los jóvenes que están recibiendo la instrucción de parte de uno, ¿sí? Que están recibiendo una enseñanza. Porque más allá de entrar a la alcaldía y decir, eso como que es de óleo, ellos no van a poder decir nada más. Y entonces, si se pone el foco en los bienes culturales, si ves, y por ejemplo, en ese caso es un asunto tan tradicional como el óleo. El óleo tiene una historia gigantesca y tiene un montón de colecciones y fue el origen de muchas de nuestras escuelas aquí en Colombia, pero de eso nunca se habla y eso es parte de lo que hay que contarle, sobre todo a las personas que tienen 12, 13, 14, 15 años, porque ellos mismos en menos de 15 años estarán en lo que se llama la generación de mando, en que van a ser papás, jefes, empleados de empresas, y la información que ellos tengan acerca de su ciudad, de la historia de su ciudad, pues está justamente de acuerdo al nivel mismo que tuvieron sus profesores. Si sus profesores no se plantearon preguntas sobre su contexto, porque, y date cuenta que de dónde sale tu metodología de enseñanza. En realidad la he ido creando en la medida en que pues en que he tenido la experiencia o la oportunidad. Tú estudiaste licenciatura en educación artística, ¿cierto? Sí, señora.
¿Y qué aprendiste en la licenciatura acerca de la historia del óleo? Nada. ¿Ves? Es que ese es el problema. Entonces, digamos, la negación que hay por parte de los artistas que se entregan a la educación, a realizar investigaciones tendientes a producir conocimiento que se requiere en los salones, deriva en ese problema, en que finalmente, aún cursando una carrera de 5 años de educación artística, visual, uno sale sin saber lo básico porque los profesores de uno simplemente no les dio la gana investigar qué era lo que se debía enseñar, por qué se debe enseñar eso o no, qué tipo de valores se transmite cuando uno transmite una determinada técnica. Sí, entonces, ahora sí vas entendiendo mejor cuando yo digo que hay que poner en el centro bienes culturales, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Sí? Sí, señora. Entonces, claro, en ese mismo triángulo pongamos, ahí en el centro pongamos un tejido guayú. En ese mismo triángulo pongamos una cerámica cubeo. Y ves cómo se va desglosando una mirada distinta sobre el mundo que cuando uno solamente le enseña, no sé, al niño a amasar y entonces ven amasas y ven, pones el rollito acá y pegas así y la cosa no va más allá. Entonces, digamos, el problema de la educación en Colombia y sobre todo la educación artística es que realmente no existe conocimiento, no existe la producción de conocimiento que se requiere en los salones. Y eso es parte de lo que estamos haciendo nosotros. Digamos, por eso es tan importante nuestra labor. Que aunque no pareciera, pero nosotras estamos cambiando la historia del país a través de esto que estamos haciendo. Sobre todo cuando publiquemos resultados. Entonces, claro, por ejemplo, si tú me dices, no, pero es que ¿cómo hago yo para enseñar cerámica en un salón? Bueno, eso es parte de lo que, bueno, igual por un lado, pues bueno, eso sí te la puedo responder rápido porque alcancé a enseñarlo 15 años en la universidad, pero sin horno. Sin horno, además. Un hueco en el patio. En los hornos como se trabajan en La Guajira, como se trabajan, bueno, es que existen varios tipos de hornos, pero bueno, eso es otro pequeño capítulo que tendríamos que revisar justamente el próximo año en el proyecto de didáctica, que también va a ser muy bonito eso. Pero sí, digamos, poder, yo a veces, y de hecho muchas veces en las clases les decía a mis estudiantes, muchas de mis clases requerían meses de preparación, pero sucedían en 2 horas. Porque justamente el proceso de simplificación de la enorme cantidad de información que uno puede llegar a tener es enorme. ¿Sí? Entonces, digamos, es un proceso, como dice Diana Uribe, yo lo muestro fácil, pero a mí me tocó duro. Porque efectivamente, digamos, llegar a crear, tú has escuchado a Diana Uribe, ¿cierto? Sus programas. Sí. Ella es capaz de crear una metáfora en donde explica, no sé, la colonización del Canadá y no sé, la labor de los ingleses, te lo explica en 5 minutos con una metáfora de un tren que cambió de pronto de chofer, te lo explica en 5 minutos, pero crear esa metáfora capaz de explicar algo tan complejo como es la política de un país, la colonización de todo un territorio, a través de una metáfora que uno puede visualizar, sí, un tren, y entonces lo que pasó fue que los ingleses llegaron y luego hubo cambio de chofer porque llegaron los franceses, y entonces por eso hay una Canadá inglesa y una Canadá francesa. Y entender eso con una metáfora de un tren, imagínate. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, crear esas metáforas que permitan que la persona que está enfrente, que no sabe absolutamente nada, que tiene 12 años y que quiere conocer el mundo, esas palabras que nosotras elegimos les resuenan en su alma y les permita crear una expectativa sobre su entorno. Esa es la magia del educador. Esa es la habilidad principal de un profesor. Lo que pasa es que a unos, digamos, si a ti te lo hubieran dicho en primer semestre
de tu carrera, seguramente hoy en día sabrías 10.000 cosas más de las que sabes, porque claro, a uno le toca duro, digamos, para poder explicar la cerámica como yo lo puedo hacer en una clase de 2 horas. A mí me costó 20 años y leer muchos libros y entrevistar a mucha gente, más de 125 actores, probar un montón de cosas, leer, traducir del italiano, traducir del francés, traducir del portugués. Pero yo te puedo hablar de eso en 2 horas como si fuera lo más sencillo del planeta. Entonces, y esa es la magia del verdadero educador, que puede hacerte sencillo lo complejo, pero no por quitarle profundidad a la cosa, sino por permitirte que tú puedas abrir una puerta en donde te sientes más o menos cómodo e invitado a continuar. Ese es el secreto de un buen educador. Digamos, tú no le vas a contar todo a un niño de 12 años, pero sí le vas a dar los suficientes elementos para que quede emocionado, apasionado y quiera seguir aprendiendo por su cuenta. Y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar con relación a este proyecto. Digamos, nosotros no vamos a decirles qué hacen los 83 grupos étnicos y las 6 culturas. No, vamos a decir que ellos existen y a partir de unos ejemplos muy concretos, de unos bienes culturales muy bien seleccionados, les vamos a transmitir unos valores y la emoción de querer conocer más del tema. Entonces, eso es lo más difícil, llegar a esa sencillez en donde sabemos cuáles son las 4 cosas que le tenemos que decir a los chicos de 12 años para que se emocionen por el país en el que viven, para que quieran aprender más y para que entiendan que esas artes que a veces reciben el nombre de oficio, que a veces reciben el nombre de artesanos, son sencillamente formas de transmisión de valores y de posibilidades de vida que ellos también tienen. Que eso es lo más bonito de este proyecto, digamos. Finalmente, lo que nosotras estamos haciendo a través de este proyecto es abriendo la puerta a que todo lo que hacen los seres humanos, los grupos étnicos, las culturas, que exigen una alta dedicación, un conocimiento y que aportan algo a las comunidades, tienen un valor enorme y tienen cabida. Que eso finalmente es algo que no le transmiten a uno en el sistema educativo normal. A mí en la Universidad Nacional de Colombia me trataban mal si me veían haciendo cerámica, porque entonces ya eres artesana, ya es que no tienes novio, es que no sé qué, que ya te había contado alguna vez, creo. Entonces, poder abrir una puerta en donde los niños que hoy están naciendo, que ya tienen 12 años, puedan ver, tejer no sé, hacer un cuenco en cerámica, tejer una ruana, hacer un mueble o pintar el cuadro al óleo más sublime, lo puedan ver como algo igual en posibilidades de su propio desarrollo y de valoración de lo que el país tiene. Yo creo que ese es como el núcleo sobre el cual tiene que girar nuestro proyecto. Que el niño de 12 años sea capaz y que nosotras mismas, porque yo creo que también empieza por ahí, que nosotras mismas seamos capaces de ver con la misma admiración lo que hace alguien que teje una lana, alguien que pinta al óleo, alguien que esculpe en mármol blanco, alguien, digamos, con la misma posibilidad de lectura, de valoración de lo que hay, de lo que esa persona hace, pero justamente con la posibilidad de que la persona pueda dedicarse a eso sin creer que es más, sin creer que es menos, sin que exista necesariamente una subvaloración o una sobrevaloración de ninguna de esos haceres. Yo creo que eso es como lo más bonito que conlleva este proyecto. Cuando nosotros hablamos de la educación artística pluriétnica y multicultural, en el fondo lo que estamos haciendo es diciendo, pues Occidente no tiene la última palabra y hay valores latentes, subyacentes que debemos trabajar con los niños en todos los grupos étnicos y en todas las culturas. Creo que es como el fondo del proyecto. ¿Sí o no? Sí. Claro, y últimamente, cuando yo les estoy explicando algo, ahora yo estoy solamente dictando clases en el colegio,
Y ahora solamente estoy dictando clases en el colegio. Antes estaba en el centro cultural, ya, pues ya no puedo continuar ahí. Y yo me quedo pensando, como Angélica, pero tiene que decirle que esto es de Occidente, o sea, que también lo que les está diciendo también sucedió en otra época o en otro momento, o no sé, o en el mismo momento en América, ni siquiera específicamente en Colombia, porque lo que yo les decía el primer día que nos encontramos, pues sí, o sea, en realidad yo también tomo teorías y conceptos, pues en algunos grados, no en todos, porque pues en otros revisamos patrimonio y bueno, pero casi todo es desde con una mirada eurocentrista, pero sí. Ahora en la misma clase yo me digo, pero tiene que decirles que también existe otra cara, que esa no es la única. Pero sí lo haces. Sí, claro. Es que mira que algo que a mí me sorprendió cuando estudié el tema de currículos hace algunos años, era que cuando estudié el tema de currículos y también de pensamiento, ¿cómo era? Hay un concepto que crearon en Rusia, creo que es, de pensamiento conceptual, creo que es, bueno, me toca revisar el tema, pero el caso es que yo alcancé a leer y que dice que uno debe hacer explícito la cultura desde la que habla. Y mira que yo, la primera vez que leí eso era el año 2011. Y a mí eso pues a uno le suena lógico. Y dice, sí, uno debe ser explícito, pero es que el problema en el 2011, por ejemplo, en mi caso, es que yo no sabía conscientemente que yo era occidental por la forma en que había sido formada. ¿Sí? Entonces uno puede leer en el documento que dice que uno debe ser explícita en la cultura desde la que habla, pero el problema es que uno sea consciente de que está hablando de esa cultura. Entonces, claro, yo empecé a ser consciente de eso, fue después del 2013, cuando empecé a ver el material del Ministerio de Cultura y encontré lo del censo 2005 y todas esas cosas, que ahora sí puedo hacerlo, sí sé que puedo hablar desde decir, es que esto es Occidente, y que esto es, pero hasta que uno no se da cuenta de la realidad del país, no lo logra. Sí, uno puede decir, sí, es que hay que hablar, hay que hacer explícita la cultura. Y efectivamente una de las definiciones que más me gustó es de un chileno que dice que un currículo es la forma en que uno empaqueta un conocimiento de una cultura específica para compartirla con otros. Esa definición que como, wow, claro, es que eso es. O sea, uno no... Normalmente como uno crece con Occidente y entonces te enseñan que dibujar es hacer un retrato o usar el canon griego, uno no tiene la conciencia de que eso es Occidente, ¿sí? Porque pues te lo muestran a uno, se lo muestran como algo absoluto, como así se dibuja. Y esto hacen los dibujantes. Pero nunca te dicen, es que esto es lo que hacen los dibujantes occidentales. Eso nunca se lo dicen. Entonces, además de que uno normalmente no se ubica a qué cultura es la que pertenece, y ese es parte del problema, pues en general, de la educación, en todo el sistema educativo. La mayoría de docentes somos occidentales, somos criados dentro de la cultura occidental, pero no nos damos cuenta de eso, y pues en más de una ocasión y uno escucha y hasta alcanza a decir que es que eso es eurocentrista, pero uno no logra pues ir más allá de afirmar que eso pasa porque uno no reconoce que uno es eurocentrista y no sabe en qué consiste el eurocentrismo. De hecho, pues cuando uno viene de Europa, como yo, pues la primera vez que vine, pues no sabía mucho de Latinoamérica, pues, o sea, sabía de la historia o de cosas así, pero para un europeo promedio, digamos que no sabe mucho de la historia, por lo menos contemporánea, o pues del siglo XX, no sé, se imagina justamente algo muy distinto donde
justamente hay muchos pueblos indígenas, ¿sí? Que están pues compartiendo el territorio y porque, no sé, se nos llega como una especie de imaginario, pero que no es europeo. Y cuando uno llega a Bogotá y dice, pero se parece a las casas de Bélgica, eso se parece al centro, no sé, de Tokio. ¿Sabes qué me hizo caer en cuenta Steph cuando llegó acá? Que hay una Torre Eiffel que por lo menos casi cada 5 cuadras hay alguna Torre Eiffel en alguna parte, en algún letrero de negocio, en alguna estampilla, en los afiches, en camisetas, es impresionante. ¿Y qué me dice del letrero o la frase, de la palabra de New York, el nombre? Sí. En las camisetas, todas las camisetas tienen en New York. Las chichas en Nueva York. Eso sí. Bueno. Haciendo una moción de tiempo, son las 7:19. Entonces, y no hemos hecho nada. El recorrido, no, sí, pues. Mentira. No, está superando. Mentiras. Pero no hemos hecho totalmente el recorrido. No vamos bien con lo del repositorio, no hemos. Perdón, pero es que no. Sí. No, ha sido importante porque de todas maneras sí hemos logrado. Y hay muchas preguntas. Hay cosas ya en claro acerca de lo que debemos lograr como grupo y en el proyecto y que pues surgieron justamente a partir de lo que estamos hablando. Eso sí es importante. Pues yo, teniendo en cuenta que ya solo de acuerdo a si respetamos el acuerdo, nos quedan 11 minutos de reunión, lo que no es mucho igual ya Angélica alcanzó a señalar que había revisado un poquito monografías. No sé si quieras aportarnos algo más de monografías hoy o lo dejamos para para la siguiente mesa de reunión entre nosotras. Bueno, aunque la siguiente mesa de reunión entre nosotras sería en un mes, ¿no? Sí, yo quiero volver a revisar monografías porque bueno, yo revisé específicamente qué era, cómo se encontraba esa categoría o dentro de qué categorías está, cuántos ejemplares tenía, cuáles eran las posibilidades de búsqueda, fecha de publicación, oficio, tipo de recurso, que varían de acuerdo a las subcategorías de monografía. Sí. Les cuento rápidamente como lo que alcancé a revisar. Bueno, que monografías está dentro de las comunidades y colecciones, que es la B, ¿no? Que está informes, monografías, material promocional y multimedia. Dentro de monografías están las revistas que Steph miró, pues que revisó, y que están las cartillas, los manuales y como de qué funciona o qué función más o menos tiene cada uno, o de qué se trata cada uno. Documentos, revistas y, repito, cartillas, manuales, otros documentos, revistas. ¡Oh! Me falta una. Bueno, documentos y revistas, no creo que esos son todos. Listo, yo miré más o menos de qué se trataba uno, revisé algunos ejemplares, pero digamos que yo no miré como a fondo los títulos, digamos, con el propósito de revisar qué títulos nos servían específicamente. Entonces, digamos que algunos que encontré fueron como seminario de oficios indígenas, identidad y desarrollo, ferias artesanales indígenas, hay un documento que se llama Pueblo Sicuani, y ahí está como, digamos, la ubicación en el territorio nacional, pero pues no los miré como a fondo y no miré específicamente qué títulos nos aportarían al proyecto. Entonces, pues sí lo miraría entonces de pronto con más detenimiento. Cuando dices manuales, ¿qué era? Manuales. Más o menos es un manual de manuales. Entonces, no hay como una descripción específica de manuales, pero dentro de los... mentira, sí está.
lo que son los manuales son textos que describen el manejo técnico principalmente como de equipos, de productos y de servicios. Ok, sí. Es lo que tiene manuales. Sí. Entonces, eso, pues sí, quisiera como mirar nuevamente los títulos y estar como también atenta a las fechas, porque cuando Stephanie empezó a mencionar las fechas, yo dije, yo no me fijé en las fechas. Entonces creo que eso también es como importante. Eso les cuento que revisé, pero entonces sí me gustaría darle como una mirada más específica a los títulos que estén como más relacionados con el tema, con nuestro tema. O podríamos la próxima empezar justamente por ello, un poco más. Pues yo podría también en 2 minutos decirles un poco que el CENDAR es el Centro de Investigación para la Artesanía, que contiene 113 documentos, básicamente de los cuales 11 son cerámica. Eso fue lo primero que miré. ¿Y qué tipo de documentos había? Entonces encontré, por ejemplo, pues algunos que ya conocía, otros que no tanto, como es el informe de apoyo a la maestra de Guaduas, a Julia, la que hace las gallinitas en cerámica. Encontré un documento que hacía una revisión de lo que es la cerámica en San Sebastián de Urabá, pero es un documento un poquito ya viejito, desde el del año 2002. El proyecto fue coordinado, participó Clara Inés Fierro, de la cual estuve averiguando su biografía, porque ella se define como ceramista escultora y ayudó en ese proyecto en la creación de diseños nuevos. Digamos, el programa Artesanías de Colombia tiene un programa que viene desde el año, no recuerdo si es 2000 o 99, que se llama Laboratorios para la Artesanía, y básicamente lo que hacen es enviar personas que saben de algún oficio para crear en conjunto con las comunidades. Entonces el documento que revisé de San Sebastián de Urabá era básicamente un ejercicio de rediseño de piezas teniendo en cuenta la posibilidad de venta de esas. Yo tampoco pues alcancé a revisar el inventario hasta el final y todavía no sé qué nos sirve, porque entre lo que miré, los 11 documentos que tienen, por ejemplo, de cerámica, desde mi punto de vista no nos sirve ninguno. Básicamente porque son, por un lado, es información técnica muy especializada en un lenguaje bastante denso, que se ocupa de temas de ejercicios de creación de diseño que ha hecho Artesanías de Colombia con las comunidades. Entonces, no nos aportaría de manera directa, porque finalmente lo que ellos producen no es originario, no tiene historia dentro de la comunidad o dentro del grupo étnico que estudiaríamos. Entonces, pues, no sé, habría que ver los otros documentos que hay, los otros 100 documentos, a ver cuáles nos sirven, pero lo que he encontrado hasta ahora es que por el momento ninguno de los títulos que ofrecen nos sirve, sobre todo también porque, por ejemplo, en el tema de la cerámica hay documentos más recientes que sí nos sirven, porque la información es más precisa y es más, digamos, y también más visual, como es el caso de las 2 publicaciones de, ese fue el año, ¿qué año fue? Bueno, libros dedicados también a ese tema, incluso la revista Artífices número 25, que me la regalaron en físico. La conocía. Ya la conocía desde el año 2, es que yo conozco la colección de Artífice desde el año 2019. Cuando participó Camilo Rodríguez de Artesanías de Colombia, participó en el Festival Internacional de Cultura Cerámica, él me facilitó las que tenía impresas y pues me facilitó la que tenía la Historias de Ceramistas, que es la número 25.
Entonces, pues conocía un poquito sobre eso. Bueno, nos quedan 3 minutos. Entonces, entonces tanto para Angélica como para mí, o también para Steph, no sé si... pues yo voy a pues, leer más de... habría que revisar un poquito más en materias profundidad más. de lo que encontramos en cada uno de los capítulos. Sería deseable que cada uno alcanzáramos, y yo creo que en un mes alcanzamos, hacer una pequeña reseña para incluir en el informe, ¿sí? Como que lo dejáramos por escrito para que yo pueda incluir ese pequeño texto que creemos para que quede como un anexo en el informe, ¿sí? Porque creo que sí es importante el ejercicio que se está haciendo de revisión de esos documentos y que pues que quede como como una huella de esa revisión que se hizo. Independientemente de que muchos o pocos documentos nos sirvan, pues que quede ese registro de que hicimos ese esfuerzo por conocer esos documentos y revisarlos a la luz de las preocupaciones del proyecto. Bueno, entonces, faltando un minuto para el cierre de la reunión, habría que hacer el pequeño recuento para el acta. Entonces, alcanzamos a hablar un poco sobre el censo de nuevo. Concluimos que es importante sacar el listado del Consejo Nacional Indígena para ser más confiables en nuestra información. Steph hizo su pequeña reseña de lo que revisó. Hubo una reflexión que ocupó bastante tiempo que tenía que ver justamente con el hecho de poner los bienes culturales en el centro de las prácticas de enseñanza. Eso es bien importante. Y entonces nos quedaría la tarea, la tarea sería entonces esencialmente la misma. No les he contado, que yo estuve en Artesanías de Colombia hablando con y revisando algunos productos de tejido de cerámica moderna que tiene Artesanías de Colombia. Estuve hablando con un hombre que se llama Camilo Mesa, que trabaja ya en la tienda del centro que queda frente a la Universidad de los Andes. Él me sugirió que contactara a la Sugerencia de Desarrollo a Jimena Puyo, que porque ella tiene los listados de cómo trabajan con los grupos étnicos, que contactara también a Wilson Parra, que hacía parte del grupo, y que contactara a Michelle Olarte, o sea, que les enviara como un correo a los tres, me dio los correos, comentándoles del proyecto, para ver si ellos nos pueden, pues además del ejercicio que estamos haciendo de revisión de la página, si ellos tienen como un listado o como información más sintetizada, digámoslo así, sobre los grupos étnicos y los bienes culturales que actualmente producen o tienen como parte de su memoria. Entonces, me quedaría a mí la tarea después de redactar el correo, enviarles a ellos para ver si logramos. A mí me gustaría tener un listado claro de cuáles son los grupos étnicos que ellos conocen y qué información tienen de esos grupos. Pues ya me habían comentado en una visita que hice en el año 2019, me habían comentado de cuántos grupos trabajaban y todo, pero pues de pronto, como han pasado ya casi 2 años, pues de pronto mucho más actualizado y pues ellos no me facilitaron nada, digamos, solo me lo dijeron así contado en una reunión, pero pues sería interesante que ellos facilitaran la información y que pues eso pudiese hacer parte de los anexos del informe del proyecto.